magnífico rector, pido la venia. Miembros del claustro universitario, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, es para mí un honor pasar a leer la Laudatio de Francisco Sánchez Gómez, preparada por doña Virtudes Atero Burgos, vicerrectora de Extensión Universitaria, a la que deseamos una pronta recuperación. Reza en los estatutos de la Universidad de Cádiz que se concederá el grado de doctor honoris causa a personas individuales que, entre otros méritos, se hayan destacado en el cultivo de las artes y la cultura. Sobran las evidencias para reconocer en Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía, los méritos suficientes para que se le conceda tal grado. Pero por muy obvio que resulte, no esquivaré el deber académico de explicar y glosar su trayectoria artística, su significación en el mundo de la música y de la cultura y, en definitiva, la obligación moral de esta universidad de incluirlo como miembro honorífico de su claustro. Para ello, resultaría muy fácil la mención inicial a dos condiciones que concurren en la figura de Paco de Lucía: su nacimiento y crianza artística en la provincia de Cádiz, y en concreto en este territorio tan singular de nuestro campus de la Bahía de Algeciras, y su papel en la profunda transformación experimentada en la música flamenca, sobre todo en las últimas décadas. Pero ni Cádiz, ni el flamenco, ni siquiera Andalucía, entendida como espacio con identidad cultural, son coordenadas suficientes para explicar una creación que hoy por hoy está considerada como la máxima expresión de la música culta de los pueblos del sur. Hasta llegar a esta evidencia, la trayectoria de Paco de Lucía ha consistido en un ininterrumpido y complejo camino marcado por el equilibrio entre la tradición y la innovación, por la relación entre lo local y lo universal y por el entendimiento de la música como vía excepcional de comunicación entre culturas. Respeta la tradición pero la desobedece, define Félix Rande la trayectoria del guitarrista. En tal sentido, su creación musical instaura sus raíces en la memoria del flamenco y de la tradición andaluza, de las que parte no tanto para superarlas como para comprenderlas. Pero Paco de Lucía es un creador nato, que necesita de nuevos horizontes musicales, por lo que emprende un viaje pleno de virtuosismo y de intuición y de talento, hacia otros ritmos que van desde la copla y las canciones populares, de las que tanto gustaba su madre Lucía Gómez, al jazz, que descubrirá en el Festival de Berlín de 1967, pero con el que se hermanará definitivamente a partir de su encuentro con su compadre John McLaughlin, 10 años más tarde. Todo ello pasando por la música clásica o por los ritmos americanos y el cajón peruano que su amigo Rubén Dantas incorporará a su sexteto en 1980 y sin el que ya sería imposible concebir al flamenco de hoy día. Yo siempre seré un flamenco, le aclaró, sin embargo, a Juan José Tellez. Salgo de esa cueva para cazar otras músicas, pero siempre termino volviendo a casa. Desde un primer momento, el bagaje musical del sur, el respeto a los mayores, se advierte como sustrato de un proceso que tiende dinámicamente a la renovación, apoyada esta en la versatilidad que de por sí tiene la guitarra flamenca y en la ductibilidad que en sus manos especialmente alcanza. No en balde, Luis Clemente le llamó la Filarmónica de Algeciras. Su virtuosismo casi circense motivó la envidia explícita de Andrés Segovia y la veneración de varias generaciones de guitarristas que se sienten discípulos suyos, sin haber creado, sin embargo, una escuela directa, por la simple razón de que su genialidad resulta sencillamente inalcanzable. Lo popular, lo andaluz y lo flamenco han sido incorporados por Paco de Lucía al ámbito artístico de lo culto, al que de hecho pertenecen, pues las fronteras entre un territorio y otro solo habían sido impuestas por prejuicios teóricos de quienes le precedieron. En la línea de Lorca, Falla o Albéniz, a los que he interpretado y recreado, Paco de Lucía es el sonido que conduce a conocer lo peculiar del sur como llave para entender lo diferencial del norte. Si Manuel de Falla amó el flamenco e incorporó a sus partituras palos tradicionales, Paco de Lucía siguió el camino inverso. A pesar de sus detractores, amó tanto la música clásica que no le importó incorporarla a esas partituras no escritas del compás y del duende. Del jazz aprendió sobre todo un sentido de la improvisación distinto al del flamenco y que se basa en estándares conocidos por todos los músicos que se reúnen a compartir sus melodías, sus picados, sus arpegios o sus glissandos. Y llevó al flamenco definitivamente al ámbito del jazz latino, abriéndole puertas a creadores de los 5 continentes e incorporando el toque, el cante y el baile gitano andaluz al universo de la llamada World Music.
La disolución de las fronteras de la cultura, por tanto, se materializa en su música como un estado de transición entre pasado y futuro, pero también como un hecho transcultural en que la distancia se desintegra a favor de una creación radicalmente novedosa. Un modo absoluto de música en el que el individualismo artístico se consagra como lo universal artístico, a la manera en que pudieron hacerlo algunas pinturas de Velázquez o Picasso. La identificación de Paco de Lucía con la música, su profesionalización, no ha sido, sin embargo, ortodoxa si entendemos como tal el paso por una formación académica. Paco de Lucía fue un niño de unos años, los 40 y los 50, y de un lugar, el por entonces olvidado y transfronterizo Campo de Gibraltar, que le llevaron a que la calle, las ferias y la guitarra fueran convirtiéndose en sucedáneos de la escuela y de la voz, y que su formación, por consiguiente, deviniera autodidacta y combativa, dispersa si se quiere y por tanto íntegra, porque quizá no haya otra forma de entender la música si no es a contrapelo de la desesperanza. Su padre, Antonio Sánchez, fue sacando a sus hijos del colegio de don Isidoro Visurara en la algecireña calle San Francisco para proponerles una especie de formación profesional. Se trataba de lo que don Poren, el primer biógrafo de Paco, denominó el plan maestro, y que consistía en sustituir el torno o el ladrillo por la guitarra, puesto que el progenitor de los Lucía se buscaba la vida en las fiestas nocturnas y sabía que en ellas, al pairo del favor del señorito de turno, sobraban cantadores y faltaban guitarristas. Pero era un tiempo duro en el que los guitarristas pasaban por ser escuderos del cante y que a menudo ni siquiera disponían de funda para su instrumento. Paco de Lucía, que en sus inicios se llamó Paco de Algeciras, puso en valor su profesión, su vocación, su arte, y demostró que, como en los casos precedentes de Ramón Montoya, de Niño Ricardo o de Sabicas, él también iba a asumir el papel de locomotora para tirar del flamenco hacia muy inesperados rumbos. La inclemencia intelectual de sus inicios artísticos, la marginalidad que para el poder ostentaba entonces el flamenco, fueron en aquellos primeros tiempos los mejores responsables de que el artista se educara en la diversidad de necesidades que tiene la música. Allí, sin duda, está el germen del oído atento del creador a los ritmos distintos que a fuerza de tiempo va a ir incorporando a su guitarra. Pero también jugó en ello un papel sustancial el genus loci. Algeciras y el Campos de Gibraltar constituían, durante su infancia y primera juventud, una encrucijada de culturas en donde el inglés se colaba por las emisoras del Peñón y el árabe circulaba por los muelles, al compás de las compañías flamencas que, como la de Juanito Valderrama, pasaban por la ciudad camino del protectorado marroquí. En una de esas, el creador del Emigrante incorporó a su troupe al hermano mayor de Paco, a Ramón de Algeciras. Pepe y Paco, sus hermanos menores, se abrirían paso abocados en el concurso de Jerez de 1962, donde tuvieron que inventar un premio especial para aquellos niños que sorprendieron al público desde su debut. Muy tempranamente, a finales de los 60, sus iniciales contactos con el jazz dan lugar a las primeras grabaciones innovadoras. Por las mismas fechas, coincide para siempre con Camarón de la Isla. Juntos graban, hasta 1977, 10 discos, y juntos convierten la historia del flamenco en un antes y un después, marcados uno y otro por la capacidad artística individual para acrisolar la tradición de un nuevo y feliz modo de comunicación. Paralelamente a esto, su carrera en solitario tiene como momentos cumbres el primer premio en el Concurso Nacional de Córdoba en 1970, el homenaje en La Unión junto a Antonio Mairena, su disco Fuente y Caudal de 1973, que incluyó la emblemática Entre dos aguas, el álbum Almoraima, con su ceremonial rondeña Cueva del Gato, y su concierto en el Teatro Real de Madrid el 18 de febrero de 1975, la primera vez en la historia que el flamenco entraba de pleno derecho en dicho recinto. La investigación y la creación en el terreno de la fusión eclosiona a partir de principios de los 80 con la formación de un sexteto que cambia la estética de los cuadros flamencos. Indumentaria negra a lo Jacques Brel y Serrat, fuera chorreras y sombreros cordobeses. Ahí estaba el saxo y los vientos de Jorge Pardo, el bajo eléctrico de Carlas Benavent, el cajón de Rubén Dantas y una sucesión de voces y complicidades hondas en las que fueron turnándose sus propios hermanos, Duquende, Rafael de Utrera, Joaquín Grillo o el llorado Manolito Soler. Yo solo quiero caminar, proclamará desde el título del primer disco de esta etapa. En este momento aborda una colaboración inédita entre el flamenco y el jazz con Chick Corea, determinante para discos tan trascendentes como Sir Jack o Sirocco. El talento, la intuición y una inteligencia musical difícil de analizar siguen haciendo comprender a Paco de Lucía que el mestizaje creativo que destila tiene la clave de la comunicación sin barreras.
En tal sentido, las numerosas bandas sonoras preparadas para películas como La Sabina o Montoyas y Tarantos lo sitúan en esa excepcional ubicación de músico culto y a la vez popular, de compositor antiguo y extremadamente moderno, de creador clásico y rupturista. Arrobado precisamente por la música clásica y en especial por Manuel de Falla, da otro paso más a finales de los 80, momento en el que recibe uno de sus premios más emblemáticos, el Compás del Cante. El nuevo reto es el estreno en 1990 y en París del concierto de Aranjuez, acompañado por toda una orquesta cuya partitura incorporaba la de la Suite Iberia de Albéniz. En los años siguientes, las giras internacionales, las colaboraciones con músicos de uno y otro lado y su continua experimentación con sonidos del norte y del sur consolidan la madurez creativa de Paco de Lucía, reconocido como un virtuoso que en ningún momento cae en el exhibicionismo, sino que se adentra más y más en su propia memoria, y en la memoria de su siglo. Para resumir la música, esto es lo irresumible. De este modo, publica en 1998 Lucía, un disco de luto riguroso, de digestión de la pena, toda una catarsis dedicada a su madre y en donde también evoca a Camarón y al que define Félix Grande como una obra que no es solo la montaña más alta de la cordillera del flamenco, sino un instante rotundo en la historia de la música moderna. Y ya en 2004, Cositas Buenas, que supone un regreso al flamenco más fresco a sus renovados orígenes. Desde que con apenas 15 años Paco de Lucía grabara sus primeros acompañamientos al cante de su hermano y hasta ahora, una treintena de discos en solitario y más de 50 colaboraciones y antologías atestiguan su contribución crucial a la música. En cada una de estas grabaciones y en cada uno de los conciertos que le hayamos podido oír, se repiten las constantes: un nuevo sonido que suena viejo, una destrucción de etiquetas adocenadas a favor de una libertad y de una individualidad sin sometimientos, que de modo genial no está reñida con la comprensión universal. Una exposición del flamenco como la música mestiza por excelencia y por tanto como el mejor lenguaje transcultural. A estas alturas, de todo esto se ha hecho eco en abundancia la crítica artística y la musicología, que en el ámbito español, europeo o americano arroja ya una bibliografía minuciosa y extensa sobre la creación de Paco de Lucía. A la vez, el repertorio de premios acumulados por el creador deja fuera de toda duda su relevancia artística y el indiscutible, temprano y unánime reconocimiento a su genio. A los iniciales premios de los 70, como el del Festival del Cante de las Minas, ha ido uniendo otros de carácter internacional y una serie de galardones con los que diversas instituciones han querido honrarle. Proclamado andaluz universal por la Junta de Andalucía, recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes, el Premio El Olivo y el Premio Pastora Pavón, Niña de los Peines, con el que bianualmente se honra la carrera de los creadores flamencos. Como todos saben, Paco de Lucía es hijo predilecto de la provincia de Cádiz y de la ciudad de Algeciras, y hace unos años protagonizó la irrupción inédita del arte flamenco en los premios Príncipe de Asturias, al serle concedida el de las Artes. Existiendo un reconocimiento indiscutible de las instituciones y de la ciudadanía a la labor creativa de Paco de Lucía, al Consejo de Dirección de la Universidad de Cádiz no le resta sino solicitar la inclusión en su claustro de Francisco Sánchez Gómez, hace ya muchos años catedrático en belleza. Para él pido, por razones de honor y de justicia, la concesión de doctor honoris causas. Muchas gracias. Señores claustrales, en pie y cubríos. La señora secretaria general se servirá a acompañar al doctorando ante esta mesa presidencial. Por cuanto vos, señor don Francisco Sánchez Gómez, habéis dedicado los años de vuestra vida a largos e incesantes estudios e investigación en el arte de la música, con pruebas inequívocas de constancia, laboriosidad y aplicación en ello, por cuanto en el decurso de vuestra dilatada carrera
habéis prestado señalados servicios a la ciencia, a la cultura, al arte, habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente en uso de las atribuciones que me confieren las disposiciones en vigor y en nombre de Su Majestad el Rey, vengo en investiros del grado de doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz, en testimonio de lo cual vais a recibir de mis manos las nobles insignias de vuestro honor y dignidad. Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la Universidad. Señor don Francisco Sánchez Gómez, señor Paco de Lucía, juráis dedicaros siempre al servicio de las artes, como lo habéis hecho hasta ahora, procurando enaltecerlas con todas vuestras fuerzas. Sí, juro. Juráis honrar a la Universidad, que os recibe como doctor honoris causa, acatando sus estatutos y reglamentos y laborando en las tareas científicas que os encomendase. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Señor don Francisco Sánchez Gómez, recibid primeramente el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid asimismo el libro de la ciencia, que os cumple cultivar y difundir, y que sea para vos significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo de la antigüedad, entregado en esta ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras que vuestra ciencia y profesión otorgan. Recibid finalmente los guantes, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría y honor. En señal de paz y de cordialidad con la que seguro ejerceréis vuestro magisterio, os abrazo y os ruego que abracéis a todos los doctores del claustro aquí presentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sentaos y descubrid. Señor rector, pido la venia. Concedida. Señor rector, miembros de la comunidad universitaria, señores y señoras, a lo largo de los últimos años he recibido premios y reconocimientos que por supuesto he agradecido porque me he sentido apreciado y me han servido de estímulo. Sin embargo, cuando supe que la Universidad de Cádiz me había concedido el doctorado honoris causa, sentí algo distinto, me sentí importante. Yo, antítesis de la educación formal, niño callejero, currante de nacimiento,
Agradezco a esta institución en mi nombre y en la de todos los flamencos que incluya en sus honores a mi cultura, una cultura que no se puede aprender en los libros, pero que importa al menos tanto como los libros. Soy autodidacta en toda la extensión de la palabra. Fui a la escuela hasta los 9 años y he de decir que paradójicamente, junto a un cierto complejo por mi falta de educación académica, coexiste el orgullo de ser autodidacta. Estoy orgulloso de ello, porque creo que esta forma de conocimiento tiene un componente de esfuerzo e incluso de pureza que me parecen muy dignos, muy bonitos. Sin embargo, a veces echo de menos una cosa: haber ido a la escuela, aprender a aprender. Como dije antes, este reconocimiento me ha hecho sentir importante, y es verdad, pero no solo por una relación de admiración y de respeto hacia la universidad, sino también porque con la edad cada vez son menos las opiniones que me importan. Imagino que porque cada vez son menos las opiniones que me dan la medida real de cómo lo he hecho en la vida. Los aplausos, las críticas, las palmadas en el hombro, todo eso se acaba para convertirse en un murmullo agradable o desagradable, claro, pero sin demasiada repercusión. De mayor ya solo me importan las voces de unos pocos, las voces de mis raíces, la de mi padre, la de mi madre o la de mi pueblo, Algeciras. Muchas gracias, de verdad muchas gracias. A por ustedes.